Buenas tardes. ¿Están despiertos o no? Bueno, qué bueno. ¿Alguna vez han escuchado la palabra apocalipsis? Cuando escuchan la palabra apocalipsis, ¿qué se imaginan, Héctor? Mm. Oh, ok, sí, como un apocalipsis zombie. Sí, de hecho, sí. Generalmente cuando uno escucha la palabra apocalipsis, se imagina caos, se imagina destrucción, se imagina guerra, se imagina terremotos, se imagina hambruna. A lo mejor ustedes se imaginan las películas o juegos, videojuegos que han visto, no sé, se me ocurre en el año 2012, Guerra Mundial Z, hay muchas películas que hablan de esto. A lo mejor se imaginan lo que han escuchado antes, no sé, algo muy parecido a lo que hemos vivido en la pandemia del 2020, 2019, 2020, donde en realidad todo lo que teníamos era miedo, era incertidumbre, por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? A eso podemos llamarle tiempos apocalípticos. Y aunque la palabra apocalipsis no esté mencionada en la lectura del día de hoy explícitamente, las personas que estudian la Biblia le llaman a este capítulo, el capítulo 13 de Marcos, como el pequeño apocalipsis. Y este nombre se debe a las cosas, se debe a todo lo que Jesús dice durante esta lectura. Antes de meditar un poquito en esta lectura, quisiera que hablemos un poco del contexto histórico de este pasaje, cuando Jesús le dice a sus discípulos esto. Pero para comprenderlo debemos de volver 600 años antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. ¿Ustedes se acuerdan de Salomón, del rey sabio? Él construyó un templo muy grande, el cual fue destruido. En aquel entonces el templo fue el primer templo que fue construido con lujos y nadie pensaba que era posible que este templo fuera a desaparecer. Los profetas, vemos en la Biblia, le rogaban, decían a las personas, al pueblo de Israel, les decían, arrepiéntanse, advirtiéndoles que su orgullo y su ceguera espiritual los llevarían al desastre, pero nadie escuchó. No podían creer que alguna vez les pudieran arrebatar algo tan sagrado y central como el templo de Salomón. Y entonces sucedió. Hubo un rey llamado Nabucodonosor, el nombre está medio complicado, y el ejército babilónico en el año 597 antes de Cristo destruyeron el templo y arrasaron con Jerusalén. Y a los supervivientes, a muchos de los supervivientes se los llevaron con ellos al exilio, es decir, se los llevaron a otro país. Y solo en ese exilio es donde ellos empiezan a preguntarse, ¿por qué permitimos que eso pasara? Después de muchos años estando en el exilio, finalmente ellos regresaron a Jerusalén durante otro imperio, el imperio persa. Y escuchamos cómo se lamentaban ellos en varios libros de la Biblia, incluidos Nehemías y los Salmos. Ellos lloran. No sé si han escuchado esos sermones de lamentación en donde dicen, oh, extrañamos cuando estábamos allá sobre las aguas de by the waters of Babylon, del Sion, recordamos la Sion. Entonces, se destruyó un templo. Avancemos rápidamente a la época de Herodes. Herodes era quien gobernaba antes de que Jesús naciera. Y unos 20 años de que Jesús naciera, Herodes comenzó a reconstruir ese templo y lo hace más grande y magnífica de lo que había sido antes. El templo que los discípulos admiraban en este pasaje era impresionante. En la lectura del Evangelio del día de hoy vemos cómo ellos dicen, wow, miren este templo. Hay un historiador romano que dice que el templo era como una montaña de mármol blanca adornada con oro. Imagínense esta estructura grandiosa
con muchos jardines, con sus techos, con escaleras preciosas, adornada de oro. Entonces era un lujo, era un complejo igualmente o tanto más que el templo de Salomón. Así que imaginen lo que fue para ellos escuchar a Jesús decir, ven ese templo, no va a quedar nada, ni una sola piedra va a quedar. Todo va a ser derribado. Los discípulos quedaron asombrados. Ellos decían, mira qué grandes edificios. Para ellos, la idea de que este templo iba a ser destruido era simplemente inimaginable. Ellos no podían creer que el centro de su adoración y lo que les daba la identidad pudiera ser destruido nuevamente. Imagínense su reacción cuando Jesús les dijo, sí, este templo va a caer. Ellos dijeron, no, pues no puede ser posible. Seguramente la historia no puede repetirse. Después de todo, ¿quién construye algo tan grande para que después vaya a ser destruido? Lo que me llama la atención es que cuando Jesús les dice esto, ellos le preguntan, ¿y cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal que nos va a decir que todo esto está por llegar a su fin? Su atención se centra en el cuándo. Aquí esta es la palabra clave. ¿Cuándo va a ser esto? Quieren saber cómo van a suceder las cosas en el tiempo en específico. ¿Cuáles van a ser las señales? ¿Cuáles van a ser los detalles? Algo así como el Google Maps. ¿Para dónde le doy? ¿A dónde voy a dar vuelta? Necesito detalles. Tal y como lo hacemos cuando nosotros nos enfrentamos a cosas que no sabemos. Queremos saber los detalles. Pero Jesús, a su manera, les responde. Oh, muchachos, están haciendo la pregunta equivocada. Eso, lo que ustedes me están preguntando, el cuándo, realmente no importa. En cambio, Jesús les señala lo que realmente es importante. Su respuesta es inquietante. Menciona desastres naturales, guerras, falsos profetas, hambruna, y les dice que se preparen para un momento exacto. No les dice que se preparen para un momento exacto. En cambio, les dice a que se enfoquen en lugar de el cuándo, a cómo. ¿Cómo vamos a vivir frente a esas cosas? ¿Cómo te mantendrás firme en tu fe? En mi imaginación, yo creo que Jesús les dice, no se dejen atrapar con las predicciones del fin. Deja que el Espíritu te guíe cómo vivir ahora. Quizá sepamos que vendrán dificultades, pero no siempre sabemos cómo afrontarlas. Fíjense, si leemos más adelante, ahorita nada más estamos leyendo del 1 al 8, creo, del verso, pero si leemos más adelante en el verso 11, Jesús dice, deja que el Espíritu te guíe. Pero seamos honestos, estas palabras no siempre resultan fáciles. Queremos algo concreto, queremos seguridad, queremos planear. Sin embargo, Jesús nos está llamando a confiar, no en un plan detallado, sino en la guía de Dios. Deja que el Espíritu te guíe. Cada cuando nosotros nos centramos en entender las señales del fin de los tiempos, o cuando tratamos de nosotros encontrar lógica a los retos, a las cosas difíciles que nos pasan. Nosotros, cuando hemos estado en una situación así, queremos saber qué es lo que sigue. ¿Ustedes han estado en una situación difícil? ¿No les da a ustedes una desesperación de querer saber qué es lo que va a pasar? Dice mi mamá que lo que tenga que tronar, que truene, ¿verdad? Entonces, es difícil nosotros dejarnos guiar por Dios. Pero cuando lo hacemos,
Cuando no lo hacemos, corremos el riesgo de no entender lo que es importante. La verdadera pregunta no es qué es lo que viene, sino hacia dónde vamos. No se trata de saber el día, ni la hora, ni los detalles, sino de permanecer fieles a Cristo y el testimonio del Evangelio. Te voy a decir otra vez, para que no se me duerman. Cuando hay una situación difícil, no se trata de saber los detalles. Jesús nos invita a confiar. Una vez escuché a un pastor que estaba predicando y que dice que cuando un piloto de avión ve una tormenta, el piloto no puede regresar ni tampoco puede ir por arriba de ella porque es muchas nubes. Entonces lo que los pilotos hacen es atravesar la tormenta. Ellos van y vuelan directamente a la tormenta para atravesarlo. Como dije, darse vuelta, la vuelta no es una opción. El piloto sabe, porque está entrenado, hacia dónde se dirige y confía en lo que hay del otro lado. El piloto no se detiene y sigue avanzando a pesar de las turbulencias y de los movimientos, porque su atención, la atención del piloto no está en la tormenta, sino en lo que está del otro lado de la tormenta. De la misma manera, nosotros, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el camino parece turbulento. Y yo no sé ustedes, pero no siempre yo puedo decir que estoy 100% de que yo estoy actuando conforme al Espíritu. Por más que quiera, yo quiero pensar que así es. Pero aun y cuando siento que así es, no puedo estar 100% seguro de eso. Es difícil saberlo. Es una lucha diaria que tenemos que nosotros pensar y orar y tratar de vivir en el Espíritu. Y a veces parece como si estuviéramos navegando a través de la tormenta sin una visión clara del cielo que nos espera. ¿Se imaginan en ese avión? A veces parece que no tenemos salida, a veces parece que no tiene fin, a veces parece que la tormenta va a durar para siempre. Fíjense, como les decía, después de este pasaje, Jesús nos cuenta que van a venir más cosas. Nos dice que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, que los hijos se rebelarán contra sus padres y los ejecutarán, que seremos odiados o que ellos serán odiados por toda la culpa de Jesús. Entonces, con tantas dificultades que se predicen en este mini apocalipsis, es muy fácil no sentirse abrumado, sentirse desesperado con esa visión de caos, con sí, las cosas van a estar mal. Pero esta es la pregunta que yo les quiero hacer. Lo que Jesús ha dicho se va a cumplir. Pero, entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿A qué nos llama Jesús si ya nos está diciendo que va a haber muchas turbulencias, muchas dificultades? ¿Qué es lo que nos está llamando Jesús a hacer? Si nos fijamos en esta lectura, Jesús nos da dos indicaciones, ¿verdad? La primera es que nos fijemos en nuestros líderes, que van a venir algunos en su nombre reclamando que ellos tienen el poder y la autoridad de Jesús, y nos dice, estén alertas y disciernan la verdad y asegúrense de que aquellos que hacen mal uso de mi nombre no los desvíen. Ese es el primer consejo, la primera indicación. Y la segunda, y es con la que yo me quiero quedar, la otra también, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención esta, es que mantengamos la calma. Jesús nos está llamando a mantener la calma, incluso ante las tormentas, el caos, la traición. Debemos de confiar en que Dios va a venir a nuestro rescate. San Juan.
Dios tiene el control. La turbulencia que nos enfrentamos, porque puede que nos sintamos así o nos hayamos sentido así, ¿y qué creen? Nos vamos a sentir así, pero esa turbulencia no es el final, es parte del viaje hacia donde Jesús nos está llamando. Como decimos en mi rancho, esto no se acaba hasta que se acaba. Nuestra tarea principal entonces es permanecer lo más cerca del Espíritu Santo. ¿Y cómo se mantiene uno cerca del Espíritu Santo? Bueno, los niños nos acaban de decir que una opción es estar juntos como iglesia. Es difícil cruzar sobre a través de estas turbulencias si uno está solo. Tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros amigos, tenemos a nuestra comunidad de fe. Fíjense, una de las cosas que me gustan de las cartas apostólicas, lo acabamos de leer en Hebreos, si pusimos atención, y Pablo a menudo nos dice, échense ánimos. Este es mi acento mexicano, ¿verdad? No creo que Pablo haya hablado así, pero apóyense los unos a los otros, échense ánimos los unos a los otros, porque ellos están reconociendo que solos es difícil. Entonces, si nos dejamos acompañar por nuestra comunidad, no esta iglesia, sino esta iglesia, si nos quedamos cerquita del Espíritu Santo, la vamos a hacer. Jesús dice, no se preocupen. No importa cuándo caerá el templo o cuándo el mundo volverá a temblar. Lo que importa es cómo respondemos y cómo vivimos fielmente, cómo confiamos en Dios y cómo nos permanecemos abiertos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros. Fíjense, volviendo a COVID, COVID nos dejó muchas enseñanzas. Ustedes se van a acordar. Esta iglesia está bonita, ¿verdad? Estamos estrenando aire acondicionado, no sé si ya se dieron cuenta. Y está hermosa. Pero durante los tiempos de COVID, nadie estaba aquí. Yo no estaba aquí, pero pues me imagino que nadie estaba aquí. La iglesia somos nosotros. Allá en sus casas, ¿verdad? La iglesia, el templo estaba cerrado, pero la iglesia estaba afuera. Entonces Jesús nos dice el día de hoy, no se preocupen. Pero cuando Jesús dice no se preocupen, y esto es muy importante, cuando Jesús dice no se preocupen, no nos está diciendo, sí, vete a acostar una hamaca y espérate que las cosas pasen, no, ¿verdad? Cuando Jesús dice no se preocupen, está bien, no se preocupen, pero confíen y déjense llevar por el Espíritu. Dejen que el Espíritu se mueva en nuestras vidas y encuentren esa calma que necesitan y esa fuerza en las promesas de Dios. ¿Queda claro esto? No se vayan a acostar una hamaca, dejen que el Espíritu los guíe. ¿Y cómo vamos a saber cuando el Espíritu nos guía? Como les dije, en comunidad, en oración. Jesús nos dice, yo me encargo, yo tengo el control. Entonces, en medio de todo lo que está sucediendo el día de hoy, todos leemos las noticias en las mañanas o las vemos en el Facebook. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Hay incendios, hay terremotos, hay tormentas, hay inundaciones, hay guerras en Medio Oriente, en Ucrania, en Rusia, en Sudáfrica, en Haití. Hay enfermedades en lo político, aquí, en nuestro país, en este país en el que vivimos. Hay dificultades, todo es incierto. Hay mucho odio, hay inseguridad, hay discriminación, hay violencia, hay personas que viven en la marginación. Entonces las palabras que Jesús les dijo a sus apóstoles hace 2000 años, nos siguen hablando el día de hoy y nos dicen, no se preocupen. En lugar de preocuparse, deja que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, en nuestras vidas, y encontremos esa calma y esa fuerza y esa esperanza en las promesas de Dios. Estas tormentas
por difíciles que puedan parecer, no son el final. Son momentos en los que estamos llamados a vivir fielmente, a confiar profundamente y a dar testimonio del Evangelio con palabras y con acciones. Así que hoy volvamos a comprometernos con esa misión y permanezcamos enraizados al Espíritu Santo y a esta iglesia, confiando en que Dios tiene el control y que sus propósitos, las promesas que Jesús ha hecho, que Dios ha hecho, se cumplirán. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos. Así que vivamos juntos en esa fe. Amén.